mostrarnos, Señor, la dirección, mostrarnos el camino, hacia dónde debemos nosotros marchar. Necesitamos tanto de ti. Hoy sea un día donde tú nos hablas a lo más profundo de nuestro corazón y nos das un entendimiento especial. Gracias, Señor Jesús, por tu obra. Gracias por tu bendición, por tu bondad y por tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos ya terminando la época de Navidad. Hoy ya no voy a predicar sobre Navidad. Voy a retomar lo que hemos venido estudiando desde las últimas semanas de noviembre y creo que alcancé a hablar algo en diciembre. Y estuvimos tratando la temática de que el pecado genera una dolorosa separación de Dios. El pecado, tomando en cuenta lo que se sucede en el mismo Edén, donde por desobediencia tanto Adán y Eva han perdido esa relación con Dios y sobre todo la relación con el Padre, de la cual ello se lleva a tal punto, digamos, que uno de sus hijos mata luego al otro. Es decir, el pecado, si no se trata, va siempre a generar mayores dificultades. Aprendimos la necesidad de ser vulnerables ante Dios y quitarnos esas delantales hechos de higuera, porque sabemos que el pecado que no es tratado, le estamos dando una oportunidad a que el enemigo nos manipule y no vamos a tener una libertad. Aprendimos también de la necesidad del arrepentimiento como un camino, una senda para llegar al reino o aprovechar el reino o hacer parte del reino. Si no hay arrepentimiento, aprendimos también que lo que hay entonces para esa persona es maldición. Dura palabra, pero es una gran realidad. Necesitamos venir delante del Padre, necesitamos desnudar nuestra vida, necesitamos andar en ese proceso en el Señor. Ahora, teniendo en cuenta esto y que quiero ser acumulativo dentro de esta misma temática que voy a tratar durante algunas semanas y que con la ayuda de Dios aspiro que voy a tratar el tema de la carta a los Hebreos el otro año. Y retomando la Navidad como una experiencia para la predicación de hoy. Como hemos venido hablando, la Navidad muchas veces se centra o ha sido centrada en la familia, que no significa que esté mal, sino que se ha dejado al Cristo a un lado. Y sabemos que eso nos genera unos problemas muy duros. Cuando estamos en la mesa, si nos ponemos en la figura de que tenemos a un Padre allí sentado y pongamos ahí en esa mesa al Padre Dios, ¿cómo le gustaría al Padre vernos llegar a esa mesa, vernos llegar a su casa, vernos llegar a esa fiesta especial, como siervos o como hijos? ¿Sí? ¿Quién lo respondió? Muy bien, muy bien. ¿Más duro, Belén? Como hijos. Y muchas veces nosotros, queridos hermanos, tenemos gravísimos problemas en nuestras vidas para podernos acercar a Dios como siervos como hijos. Nos es más fácil acercarnos a Dios como siervos.
Y aprender a ser hijos de Dios no es fácil, no es tan sencillo. Sabemos que somos hijos por la obra de Jesucristo. Los que creen en Él, les dio entonces el Señor esa oportunidad, ese regalo, nos lo dice Juan, de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de hombre ni sangre, sino por la obra que Cristo ha hecho en nosotros. De ahí que somos adoptados en Él, en Cristo, en el amado. Por lo cual, hoy quiero tratar el tema de ser recepcionados en la casa. Y somos recepcionados en la casa cuando volvemos a casa. O sea, yo no puedo decir soy recepcionado en la casa cuando estoy lejos de la casa, no. Cuando volvemos a casa, ¿cómo es la recepción? O cómo yo vivo la recepción de esa casa, de ese hogar celestial que Dios me tiene. Lo puedo vivir como un siervo que vuelve a su casa o puedo vivirlo como un hijo de Dios que vuelve a casa. Y hay una inmensa diferencia en estos dos aspectos. Por lo cual, hoy he titulado la palabra de esta mañana, recibiendo la gracia como siervo o como hijo. Y lo coloco como un cuestionamiento. ¿Cómo recibo yo la gracia en mi vida? ¿O la recibo como un siervo o la recibo como un hijo? Y les invito a que abramos Lucas capítulo 15. He venido hablando de Lucas, del hijo pródigo también hace un tiempo. Y vamos a aprender de volver a casa y recepcionar esa gracia. Dice así, capítulo 15 de Lucas, versículo 11. Versículo 11 dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino a una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que se apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Vemos aquí una situación. Vemos la situación de un hijo que le ha pedido a su padre que le diera todo lo que le correspondía, entre comillas, ¿cierto? Sabiendo que todo era del padre. Y aquí nos muestra el corazón de un hijo dentro de la cultura judía. Significaba que ya no le importaba a su padre, ni lo que sucediera con su padre. Lo único que él quería era tener sus bienes e ir a hacer su vida, muy parecido a lo que sucede en la actualidad. Ir a hacer su propia vida y llevar su vida lo que mejor él consideraba que era adecuado. Pero, ¿qué sucede en toda esta experiencia? Toda esta palabra nos está mostrando que este joven tenía un gran problema realmente de identidad de quién era su padre. Es decir, quién era su padre. ¿Por qué en un hogar donde él era amado y era como hijo, se fue de ahí?
¿Por qué nosotros nos vamos de la presencia de Dios? ¿Por qué Adán y Eva salieron de la presencia de Dios? ¿Por qué nosotros huimos bastante de la presencia de Dios? Es un cuestionamiento que nos podríamos hacer. Y esto determina la forma como yo acepto ese perdón y esa misericordia, ese padre que viene y le abraza, que le da vestido, le pone anillo y le da zapatos. Es decir, un padre que le ama fervorosamente, que arma una fiesta porque su hijo que era muerto ha vuelto a casa, los que conocemos este texto. Y considero, queridos hermanos, en primera instancia, que nosotros no aprendemos a recibir la gracia en la abundancia de la gracia porque hemos tenido un mal concepto de Dios. Y eso es una realidad. Esa distorsión que yo tengo de Dios como Padre va a afectar mi vida. La mayoría de nosotros venimos de hogares donde nuestro primer modelo ha sido nuestro propio padre. Muchas veces nuestros padres no van a alcanzar a darnos todo lo que ese ser necesita. Y cuando yo tengo una imagen, que no es la correcta de Dios, voy a mirar a Dios incorrectamente. ¿Listo? Recordemos, por ejemplo, el de la parábola de los talentos. Este hombre, en Mateo 25, el que tenía un solo talento, dice la palabra, lo siguiente: Señor, yo conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, mientras que los otros pudieron multiplicar. Lo que tuvo fue un miedo de su Señor. Es de eso, tuvo un mal concepto de Dios. Eso es lo que nos muestra a nosotros lo de los talentos, que a veces nuestro mal concepto de Dios nos da a nosotros también un mal concepto de nosotros mismos, por lo cual hay inseguridad, inestabilidad, y nuestra imagen comienza a ser, pulida o construida por lo que las demás personas tengan. Un ejemplo de esto por lo que viven los padres con adolescentes. Los adolescentes generan más su identidad y su posición de lo que dicen sus amiguitos que de sus padres que les ama y que están a su lado. Eso es una realidad. Igual pasa con nosotros cuando somos más grandes y somos más maduros. Por lo tanto, queridos hermanos, es necesario que nosotros podamos tener un concepto claro de Dios, o si no vamos a nosotros vivir con muchos temores, vivir ausentes de un Padre amoroso. Si miramos cuál era la distorsión de este hijo sobre el padre de la parábola del hijo pródigo, si un hijo le dice a su padre: dame los bienes que me corresponde y yo me voy, ¿qué pensaba este hijo de este padre? Por ejemplo, ¿ustedes qué se le viene a la cabeza? Eso, ¿sí o no? Que solamente ese como que me provee y no más. Pero en pocas palabras, deme mi plata que yo como que la sé manejar más que usted. ¿Sí o no? Que la vida era aburrida. Que la vida en casa era aburrida. ¿Cierto? Que tenía que experimentar. ¿Qué otra cosa podíamos? Que era un padre pronto duro. Otro que era un padre también tacaño. Y así sucesivamente. Nosotros también tenemos distorsión de nuestra relación con Dios por nuestra figura paternal. Por ejemplo, si tuvimos un padre que estuvo muy ausente, para nosotros también vamos a tener esa figura de un Dios que va a ser muy ausente, un padre que es ausente de nuestras necesidades. Si nosotros tuvimos un padre que fue demasiado duro, eso va a afectar mi relación con Dios porque yo voy a ver a Dios de alguna manera duro. Si es un padre que está muy ocupado en sus cosas, voy a tener la figura de un padre que me abandona. Por favor, padres, ¿entienden la importancia de su figura en sus hijos? ¿Lo entienden? Ese hijo entonces se va y comienza a hacer
su vida. Dame lo que yo tengo, yo me voy. Él consideró que podía tener su vida lejos de su padre. Y eso es una distorsión. Él consideró que no necesitaba a su padre para vivir, ni que necesitaba el amor de su padre para poder llevar una vida plena. Ahí hay distorsión. ¿Cuántos no viven sin reconocer al Padre de los cielos para sus vidas? Y piensa que lo pueden lograr. Piensa que pueden ser felices, que pueden alcanzar una gran meta. Y ese concepto equivocado del Padre lo llevó a alejarse de tal manera que luego, cuando algún momento llega la crisis y comienza a pensar, se da cuenta de que su padre no era como lo que él creía. Él gastó todo. Vuelvo y le digo, yo voy a tomar solamente una temática de este texto de la parábola. Él lo gastó todo y comenzó en algún momento a hacerle falta. Y el Señor permite eso en nuestra vida. Nos va a llevar a que nos haga falta, que pasemos por crisis. ¿Para qué? Para que podamos volver de nuevo ver al Padre y tener un concepto mejor de nuestra vida. ¿Qué sucede? En el versículo 14 dice que comenzó a faltarle. ¿Qué sucede cuando Dios no trae sobre nosotros dificultades o escasez? ¿Qué le hubiera pasado a este joven? ¿No hubiera vuelto? ¿No hubiera vuelto, sí o no? Entonces, por favor, padres, a veces usted va a ver que sus hijos van a pasar por una dificultad. Dios está trabajando. De pronto usted mismo, Dios está trabajando. ¿Para qué? Para que vuelva. Para que abra sus ojos y para que entienda al Padre de los cielos que está allí. La forma como uno llega, por ejemplo, a Cristo también determina mi identidad y mi relación con Dios. Claro. Yo cuando arranqué en mi vida cristiana conscientemente, pues nosotros arrancamos a través de lo que era la guerra espiritual en esa época y yo lo único que hacía era echar demonios de un lado para otro, porque eso me identificó a mí. Pero con los años uno va entendiendo, queridos hermanos, que la vida va cambiando. Y si yo no tengo una buena imagen de mí, si yo no tengo una buena imagen del Padre de cual dependo yo, toda mi vida la voy a vivir con un gran vacío. Un inmenso y grande y un inmenso hueco de vacío. De allí que esa gracia como la recibo, como dijimos, depende de mi concepto de Dios. Si realmente Dios es un Dios bueno, que su amor me llena, que sin Él no puedo llevar mi vida, o es un Dios duro, fuerte, que me impide, que no me deja ser feliz, pues eso me separa o me aleja. ¿Qué se dio cuenta este joven allá? Versículo 17. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Entonces, si aún los jornaleros tienen abundancia de pan, él como hijo, ¿cómo viviría? ¿Cierto? Entonces mi papá no es tan malo como yo creo. Mi papá no es tan tacaño como yo creo. Mi papá no es tan restrictivo como yo quiero. En la casa de mi padre yo no soy tan infeliz como yo creo. Entonces, si nosotros no volvemos ahí, recuerde que yo ya les expliqué sobre eso, que somos conscientes de nuestra realidad, que estamos mal y volvemos y nos arrepentimos. Si no somos conscientes de esta realidad, entonces, ¿cómo vamos a redireccionar nuestra propia vida? Entonces, si tengo un mal concepto de Dios, voy a tener una mala identidad en mi vida. Y eso me aleja.
Segundo, ¿por qué no recibo la gracia de una forma abundante? Ya sea como el hijo que debo recibir. Segundo, es porque a veces no entiendo que en la salvación vivo un proceso. ¿Qué sucede? Yo sí creo que cuando Dios nos ha comprado, nos compró. Cuando Dios nos ha perdonado, nos perdonó. Que su sangre nos cubre toda la multitud de nuestros pecados y aún los borra y los echa al fondo del mar, no me cabe la menor duda. Pero en esta salvación nosotros vivimos un proceso dentro de la misma salvación. No que vamos a alcanzar la salvación por un proceso, por favor, no quiero que me malinterprete, sino que nosotros vamos creciendo. Es decir, vamos conociendo cada vez más, vamos entendiendo ese misterio de que en la vida de Él nosotros hemos sido salvos. Que en su salvación el Señor nos ha abierto una puerta gigante e inmensa y nos cambia todo un panorama de vida. Es decir, muchas veces nosotros llegamos a la cruz y pensamos que la cruz es el fin. No, la cruz se ha abierto para que nosotros tengamos un panorama mayor de la obra y del amor de Dios. Me gusta ese dibujito que a veces presenta en las Biblias, donde está la cruz en la mitad y como un cono que se va cerrando hasta la cruz. Sabemos que es el proceso de lo que llaman la dispensación, y ahí termina en Cristo la dispensación por la ley, y luego de la cruz se comienza a abrir otro digamos, como una trompeta, ¿no? ¿Cómo diríamos esa forma? Como un triángulo, ¿cierto? Como un cono, gracias, un cono en el cual comienza la dispensación de la gracia. Por la obra de Cristo, en la gracia nosotros debemos vivir. Y no hemos aprendido a vivir eso. No hemos aprendido a vivir eso. Una vez, como para tomarlo como ilustración, un hombre compró un tiquete para venir del antiguo mundo al nuevo mundo, es decir, de Europa, venir a Estados Unidos, al sueño americano. Cuando compra este tiquete, este hombre se provisionó de alimento, compró pan y compró, digamos, botellas de vino para esa época, que era lo que se podría conservar. Y él, entonces, comió los primeros días, pero lo que él compró no le alcanzó y el hambre comenzó a jugarle la mala pasada, y este hombre era aguantándose hasta que llegó un día que no pudo, y él dijo: no, voy a ir a robar comida en este barco. Y cuando entró, vio esa mesa bien servida con tantos alimentos, lo único que hizo fue comer y meterse, hasta que de pronto se le acercó el capitán. Y cuando él vio al capitán, dijo: Señor, perdóname, no me vaya a meter a la cárcel, por favor. Yo le lavo todos los platos, yo le sirvo en la cocina, pero no me meta en la cárcel. Fue que he tenido hambre y lo que yo compré para poder viajar se me acabó. Y el capitán le dijo: no, yo no le voy a meter a la cárcel. ¿Es que usted acaso no sabe que cuando compró el tiquete incluía toda la comida para el viaje? Así somos nosotros. No hemos comprendido realmente la obra de salvación que Cristo nos ha dado en nuestra propia vida. Y aquí este joven vuelve, ¿cierto? ¿Y qué es lo que él dice? ¿Por qué vuelve? En la casa de mi padre hay más pan que lo que yo estoy viviendo acá. Allá él trata bien a sus jornaleros. Entonces voy a volver a casa, ¿cierto? Él viene y se arrepiente. Y podemos nosotros entender en esta, digamos, etapa de la vida de este hijo, digamos, pródigo, es que él quería volver a casa por el bienestar que tendría en su propia casa. No sé si me hago entender, querido hermano. Muchos de nosotros estamos agradecidos con el cielo porque hemos tenido un Salvador y tenemos una salvación.
Y no digo que esté mal, porque eso, ¿quién no va a ser dichoso por tener una salvación? Pero no hemos podido avanzar a un término de que seremos más agradecidos por haber tenido de nuevo una relación con el Padre Celestial. De ahí que usted y yo tengamos más fácil una relación con el Hijo, con Cristo, que con el mismo Padre. ¿O no es así? Para nosotros hablar de Cristo y la abundancia de Cristo y la obra de Cristo y la cruz de Cristo y toda la obra de Cristo, para nosotros nos sale así abundante. Pero hablemos de la profundidad de la relación que yo debo tener con el Padre y vamos a decir que somos escasos en esa área de nuestras vidas. Somos escasos. Nos acercamos entonces a Dios. Y muchas veces nuestra relación con el Padre Celestial, queridos hermanos, está basada en un bienestar para mí. De ahí que el peligro de los que oran, en el nombre de Jesús dame esto, y en el nombre de Jesús quiero esto, y estoy en Cristo porque es que en Cristo logro esto. ¿Y qué estamos buscando? Más mi bienestar que una profunda relación. Y nuestro corazón puede estar envanecido en tal forma de que se genere un orgullo donde toda la vida misma esté alrededor de mí. Yo debo profundizar mi relación con el Padre. Debo volver otra vez a mi Padre. ¿Por qué nosotros pusimos la mirada en Cristo, queridos hermanos? La pusimos porque algo nos faltó y necesitábamos ser llenos. La pusimos porque volvimos en sí y dijimos, ay, aquí hay pecado en mi vida, necesito a Dios, y corremos otra vez en Cristo. Y se nos ha olvidado de que ha sido la benevolencia del Dios Padre para que usted y yo nos arrepintamos. No ha sido el juicio lo que nos llevó a nosotros a Dios, fue la paciencia de Dios que nos llevó a Él. Porque donde hubiera sido el juicio no estaríamos aquí parados. Fue su benevolencia la que nos ha traído. Y por eso el Padre deseaba mostrarle a Él, a su Hijo pródigo, de lo que es realmente el perdón, de lo que es realmente la salvación. ¿Cuándo el Hijo recibe eso? ¿Cuándo el Hijo experimenta esa realidad? Cuando el Padre corre, como dice el versículo 20, se levanta, corre, movido a misericordia, lo echa sobre su cuello y le besa. ¿Cuándo Él recibió el perdón? ¿O cuándo experimentó el perdón? En ese momento. Es decir, muchas veces usted y yo tenemos esa experiencia, no el conocimiento, perdón, no experiencia, el conocimiento, y decimos, Dios es un Dios perdonador. Yo creo que la mayoría de nosotros puede decir eso. Pero ¿cuándo usted realmente ha vivido esa experiencia? Un ejemplo, usted y yo sabemos que si salimos de la atmósfera vamos a flotar, ¿sí o no? ¿Por qué lo sabemos? Por las películas y toda la cuestión, ¿sí o no? Que la gravedad, entonces vamos a estar nosotros flotando. Y sabemos y conocemos eso. Pero ¿quién de ustedes ha vivido eso? Yo no he vivido eso. Entonces una cosa es conocer y otra cosa es experimentar esa realidad en nuestra propia vida. El joven pudo vivenciar la experiencia, queridos hermanos, de lo que era el perdón y el ser recepcionado en su propia casa. Solamente de ello. Por lo cual, queridos hermanos, si nosotros no tenemos un concepto claro y real de Dios y no entendemos que la salvación es
somos salvos, pero me permite un proceso de ir conociendo, ir creciendo, igual que el matrimonio, uno va conociendo esa persona y no va a terminar uno de conocer esa persona, aunque cada vez hay más cúmulo digamos, de esa relación, pero mucho más con Dios, va a ser cada vez más inmenso. Por lo cual, para yo poder recibir esa gracia como hijo en tercer aspecto, es necesario que yo tenga una relación con la Trinidad. Si no avanzamos más allá de la cruz de Cristo, por favor, no estoy diciendo que sea importante, no, sino que la cruz de Cristo nos ha permitido algo que se llama la reconciliación. Entonces, ¿para qué es la reconciliación de Dios? ¿Para qué una pareja cuando pelea, luego cuando se reconcilian, ¿para qué esa reconciliación? Ok, para una mayor intimidad, para volver a restablecer lo que se había perdido. Ya la cara de escopeta del uno contra el otro se va, ¿cierto? Ya no mire coma, sino mire amor, aquí tiene esto, ¿sí o no? Ay, algunos han aplicado esa. ¿Listo? Listo, ¿cierto? Es para eso. Entonces, si el Padre nos reconcilió, ¿para qué Dios lo reconcilió? O sea, ¿para qué le perdonó los pecados? Para que fuéramos salvos, claro. Pero creo que hay algo mayor en esto. Y es que podamos nosotros vivir una vida más profunda con la Trinidad. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros buscamos a Dios porque buscamos su bendición. ¿Cuántos no son? Vamos a ser honestos. Yo quiero bendito en victoria y se me olvidó la otra palabra. Y bendecido, ¿cierto? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cuántos no les gusta eso, cierto? No, ¿cómo anda? No, bendecido, prosperado y en victoria. Y es una primera etapa, digamos así. Muchas veces nosotros vemos en la bendición y en los regalos, digamos, como la muestra de que Dios me ama, ¿sí o no? ¿Cuántos, por ejemplo, no llegan a esa etapa y cuando no ven el regalo, Dios no me ama? Si un niño, por ejemplo, ahora en la Navidad, que luego le digo, no es una festividad bíblica, sino es una festividad de costumbre. Si el padre de familia no le tiene un regalo, ¿qué va a decir ese niño? No me ama. ¿Sí o no? No me ama, no me quiere. ¿Por qué? Porque él ve en los regalos, él ve en las bendiciones, mi padre me ama. Aún cuando el Padre amoroso esté ahí. Es que usted no me da. ¿Cuántos no hacen los niños así? Usted no me quiere, no me regaló la muñeca, usted no me ama, no me regaló el carro, usted no me quiere, usted me odia. ¿Cuántos no hacen eso? Y hacen la patraña y hacen el teatro y todas esas situaciones, porque no han aprendido realmente a querer y ven solamente en el regalo o en el detalle la bendición. Dios me ama. Tuve la fortuna de acompañar a Catherine a dejarla con sus dos abuelos. Simpáticos los dos abuelos de Catherine. No los había observado así tan detenidamente como el 24 de diciembre que pudimos pasar y le arrimamos a su casa. Cuando vi a los dos abuelos, yo considero que para Catherine es más importante ver vivos a sus dos abuelos que el regalo que los dos abuelos le pudieran dar a Catherine. Considero eso, considero de que haber visto a sus dos abuelos vivos era mejor que haber visto que el abuelo le diera regalos. ¿Cuántas veces no queremos más el regalo que al que da el regalo? Y así es nuestra vida. Una vida que solamente se queda en esa etapa.
muchas veces los regalos significan, no, es que la presencia de Dios está sobre mí. No, puede ser diferente, porque habrá momentos donde Dios no va a dar regalos y quiere que se establezcan en mi relación o es en Él. Y aquí, entonces, otra etapa de ese, la manera como me relaciono con la Trinidad es a través de ser siervo. Entonces, entiendo, reconozco de que yo soy mejor con Dios si me vuelvo un siervo. No estoy diciendo que sea malo, porque Pablo también se dice yo siervo al Señor, sino que es la manera como lo vemos. Por favor, miremos el hijo pródigo, el que dijo en el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué él decía? ¿Cuál era la posición de él? No quiero ser tu hijo, ni soy digno de ser tu hijo, que yo sea realmente ¿qué? Un siervo. Ese era el pensamiento de él. Y muchos, nos enfocamos en eso y vemos nuestra identidad como siervos y no como hijos. ¿Y qué hacemos? Le metemos el hombro, trabajamos, porque es que yo soy una cucaracha, tú mereces todo, no soy digno de ser tu hijo. Y hay una gran diferencia entre estas cosas, porque aunque somos siervos de un rey de reyes, también somos hijos de un Padre celestial. Y esto me va a mí a reenfocar la forma como yo sirvo a Dios, como yo me acerco a Dios. Recuerde que Pedro peca negando al Señor. El Señor se le presenta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Tercera vez y se puso muy triste. ¿Qué es lo que el Señor quería con Pedro? Que entendiese primero que antes de ser siervo debía de ser hijo. Porque si no hay esa relación correcta, ¿en qué vamos a definir entonces otra vez nuestra imagen? De que somos amados por Dios por lo que yo le pueda servir. Y me vuelvo un asalariado del reino. Me salgo de su voluntad, queridos hermanos. Y volvemos otra vez a enfocar nuestra identidad de que vamos a estar bien por lo que otros digan de nosotros. Es decir, un siervo, ¿cómo va a estar feliz? Ha sido bien, bueno, siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor, ¿cierto? Por lo que uno hace. No, mi hijo estaba muerto, ha venido, gocemos. Ahora, no estoy diciendo que no sirvamos a Dios. Lo que yo trato de decir es que Cristo nos ha invitado a una relación mucho más profunda con nosotros mismos. De ahí, queridos hermanos, que cuando usted y yo sufrimos porque alguien nos dice algo, sufrimos un dolor fuerte porque hay un problema de nuestra identidad, porque nos seguimos viendo como siervos y no como aceptados en el Señor. ¿Cuántos de ustedes no han pensado en un momento en su vida, no tengo la unción de Dios para servir? Seamos honestos. De pronto los que son más jóvenes, eso es lo que uno piensa, la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos no lo hemos? Alguien con honestidad levante la mano. ¿Cuántos no han considerado, Señor, yo no tengo la unción, la llenura del Espíritu Santo? Gracias, Andrés. Los hermanos de allá atrás, ¿listo? Muchos, ¿sí o no? ¿Somos honestos o no? Pero si somos hijos, ¿de qué carecemos? ¿Sí ven? Entonces, ¿en qué ha estado nuestra posición? En ser siervo del Señor. Y no aprender a disfrutar de ser hijo de Dios. Y esto sucedía también con el mismo hijo mayor. El hijo mayor se puso bravo cuando llegó su hermano, ¿cierto? Eso lo leemos en la parte final, versículo 28.
Dice el versículo, se enojó su hermano mayor y no quería entrar. Entonces salió el padre y le rogaba que entrase. ¿Y qué le dice él? Versículo 29, le dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no dijo mi hermano, no, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, le has hecho matar para él el becerro gordo. El padre le dice, hijo, mire cómo le dijo, no le dijo siervo, hijo, tú siempre estarás conmigo y todas mis cosas son ¿qué? Tuyas. ¿Por qué él no disfrutaba? Porque tiene una mentalidad de ¿qué? De siervo. Por favor, ahorita no lo tomemos al otro lado de que soy siervo. No, lo que trata de decir es que no tenía una relación profunda con el Padre. No conocía también al Padre. El mismo problema del hijo menor, el mismo problema del hijo mayor. Y esto, queridos hermanos, nos lleva entonces a que no disfrutemos de esa preciosa Trinidad en el Señor. Nos vamos a distanciar. Nos vamos a buscar ser afirmados por lo que hagamos o lo que otras personas nos hagan y no por lo que Dios puede honrarnos y por lo que Dios puede decirnos, este es un hijo amado, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado. Y consideramos que no es posible para nosotros. Si usted mira en el contexto de donde está la parábola del hijo pródigo, va a encontrar que en el capítulo 15 la primera parábola es la oveja perdida, la segunda parábola es la moneda perdida y después sigue el hijo pródigo. En cada una de estas, la Biblia dice que cuando se encontró la oveja, el pastor llamó a sus amigos y le dijo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja. La mujer que perdió un dracma, cuando lo encontró, invitó a los demás y dijo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma. Y cuando viene el hijo menor, que dice la palabra, lo siguiente, hagamos fiesta. ¿Qué trata entonces de decirnos el Señor con esto? ¿Qué trata el Señor de mostrarnos? Que cuando usted y yo volvemos a casa, cuando venimos a casa, Dios nos está expresando su amor y su honra en nuestras vidas y a veces nosotros no vemos eso. Lo único que vemos nosotros es soy pecado, no merezco ser tu hijo y nos autoflagelamos y no honramos el amor del Padre grandioso. Queridos hermanos, debemos aprender a ser hijos de Dios. ¿Y qué significa eso? Que sería el tercer punto, aprender a ser hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Aceptar lo que Dios nos ha dado, hermano. Usted y yo no podemos comprar el amor de Dios. ¿Qué hizo el Padre? Cuando Él llegó, corrió y le besó. Versículo 22 dice, sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle anillo en su mano y calzado en sus pies, traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Traer el becerro gordo, matémoslo, hagamos fiesta, póngale vestido, póngale anillo, póngale zapato. Es decir, ¿qué hizo el Padre? Venía en harapos, hermano. Imagine usted cuidando cerdos, usted no lo va a hacer con traje. Usted estaba en harapos, este hombre aguantando hambre. ¿Y qué es lo que hizo el Padre? No. De una vez le dijo, démele a él una nueva ropa. ¿Por qué le dio nueva ropa? Para quitarle a él la vergüenza. Le da un anillo, que le está diciendo con el anillo, es de autoridad, tú eres mi hijo amado. Le dio zapatos, los esclavos no tenían zapatos, era una figura de mostrar que el que tenía calzado tenía libertad de moverse, libertad de salir de la casa, mientras que el esclavo no. El Padre en su amor entonces le da todo ello y el Padre quiere que nosotros le amemos, no por obligación, sino que sea algo voluntario de nuestro corazón. Ese es el Dios generoso y debemos, queridos hermanos, aprender a ser hijos, porque si usted y yo no somos hijos, como el hijo mayor, no podemos perdonar al hermano menor. ¿Por qué a veces entre los hermanos no existe el perdón? Porque no hay una mirada de hijo, porque no hemos podido tener una relación profunda como hijos.
Y lo que vemos, este hermano me hizo esto, este tal cosa. Y se nos ha olvidado que el que nos define a nosotros es el Padre que está en los cielos. Y si hay un amor abundante del Padre hacia mí, ¿cómo no va a haber un amor abundante de mí hacia mi propio hermano? Queridos hermanos, nosotros como el hijo mayor a veces tratamos de medir nuestras acciones con respecto a los de otros y ver nuestros pecados como pequeños y los pecados de los otros como los más grandes, como inmensos. Y se nos olvida que esa persona y yo tenemos el mismo Padre. Y que ese Padre es tan amoroso que al que pecó posiblemente más que yo, el Señor le tiene vestido, anillo y zapatos. Y para que le duela, también le va a aderezar una mesa. Entonces, ¿contra quién estamos peleando a lo último? ¿Contra Padre? ¿Contra Dios? ¿Por qué no entras? Y el otro amargado, no. Entra, disfruta. No. Tu hermano estaba perdido y ahora vive, estaba muerto. Entra. No. Para ver si el vuestro guardia, a mí ni un cabrito. Pero si todo es tuyo. Porque cuando usted lee al comienzo, dice que le repartió los bienes. Y les repartió. No dijo le repartió solo a él. A los dos le había dado de todo. ¿Qué sucede? Como no conocemos al Padre, queridos hermanos, tenemos un corazón que no perdona. Un corazón que se duele porque haya fiesta para el hermano. Y al último estamos en contra del mismo Padre. Cuando yo veo este texto, queridos hermanos, comprendo un poquito más la obra de Cristo. La obra de Cristo. La comprendo un poquito más en su inmensa grandeza. Es ver a Cristo observando a un Padre lleno de amor. Un Padre, ¿este está funcionando? ¿Sonido? Sí. Un Padre que ama a su hija. Y este hijo mayor sabe que el padre ama a esta hija. Y la forma de reconciliar y que vuelva a casa es a través del hijo. Por eso Cristo vino por cada uno de nosotros, nos tomó de la mano, pagó nuestros pecados para que ella pueda tener una relación con el Padre. Cristo nos dijo, ¿por qué estás afuera de casa? ¿Por qué estás comiendo basura? Si en casa hay un Padre que te ama. La única forma de ser atraídos al Padre es por Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Jesús nos ha amado tanto y conoce tanto el amor de Dios por nosotros que aceptó ir a morir en una cruz para que tú y yo conociéramos al Padre. Amén. Si tú y yo no aprendemos a recibir el perdón de Dios, que Él nos ha cubierto totalmente, no te me vayas. Que Él hizo una obra inmensa por nosotros, no entendemos todavía eso. Hebreos 10:4 dice lo siguiente: por una sola ofrenda, Dios ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Ha hecho, no dice hará, ha hecho perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué significa eso? Que en la obra de Jesús, cuando el Padre me ve,
me ve perfecto. ¿Cómo es posible eso? Es la gran pregunta. Pero la Biblia dice que es así, porque nos ve cubiertos de Cristo. Por eso el Padre con brazos abiertos corre a nuestra presencia, le abraza y le besa, le dice: bienvenido a casa, bienvenido a los brazos de tu Padre. No soy digno, no, si eres digno, porque yo te amo. Tu dignidad no depende de lo que tú haces, tu dignidad depende de quién soy yo. Esto nos va a quitar la inseguridad, queridos hermanos, que a veces tenemos, de no haber recibido de nuestros padres y de nuestros hermanos la identidad correcta, pero en el Padre recibimos una identidad que nos dice: tú eres amada. Y le doy gracias a Jesús, porque solamente nuestro hermano mayor, que ha recibido ese amor del Padre, sabe lo que usted y yo nos perdemos por no estar cerca de Él. Le invito a que oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por traer a nuestro corazón, Señor, la memoria y la verdad de que hay un Padre de los cielos que nos ama y se goza y hace fiesta porque hemos vuelto a casa. Yo te invito a que hoy aceptes ese perdón. Te invito a que aceptes esa misericordia que Dios ha extendido sobre ti como un padre amoroso hacia un hijo. Y esta fiesta se da porque el becerro gordo fue sacrificado. Y sabemos que Cristo fue sacrificado para que hubiese fiesta para nosotros. Dile: Señor, hoy vengo delante de ti y te doy gracias, porque sí sé que soy siervo ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también me has hecho hijo en el amado. Gracias, Señor Jesús, porque nunca hubiese venido al Padre, jamás, si tú no nos hubieras abierto la puerta a través de tu carne, a través de tu obra, a través de tu sacrificio. Por favor, Señor, bendícenos, guárdanos, protégenos. Permítenos venir a un Padre que me ama, que podamos decir: mi Padre me ama. Mi Padre me ama de tal manera que no me va a rechazar, que soy bienvenido a casa, que me ama de tal manera que aún una fiesta hace porque he vuelto a Él. Y gracias porque mi hermano mayor, Jesús, el primogénito, que conoce del amor del Padre, vino por cada uno de nosotros, tomándonos de la mano y diciendo: ven, quiero que disfrutes del amor del Padre. Oh Señor, ayúdanos a disfrutar de la Trinidad. Ayúdanos, Señor, a disfrutar del amor del Padre hacia nosotros. Si tienes vergüenza, el Padre te dice: yo te doy un vestido. Si consideras que no vales nada, el Padre te da un anillo. Si consideras que ante el Padre no mereces nada, Él te da un calzado. Porque estabas muerto y ahora vives. Padre te ama. Acepta el perdón que viene desde lo alto. La mejor manera de honrar a Dios es aceptar lo que Él nos da. Un amor inmenso.
Sus brazos están extendidos para ti y te dice: lo que has hecho ha sido cubierto por mi Hijo mayor. Él ha pagado tu deuda y abogado hay delante de mí por ti. En su sacrificio has sido cubierto, has sido perfeccionado. Él es quien calmó mi ira y tú eres bienvenido a casa. Tú eres aceptado en casa, tú eres bendecido y amado. No rechaces más el amor de Dios. No vivas lejos del Padre. Estás perdiendo lo mejor. Estás perdiendo la gran oportunidad que hay de disfrutarle en medio de este tiempo y salir y hablar del amor del Padre y de Jesús que nos lleva a Él. Dile: Señor, te amo, Padre. Quiero conocerte más. Quiero profundizar más en mi relación contigo. Dile: Padre, te necesito. Padre, te necesito. Requiero más de ti, Padre de los cielos. Y quiero conocerte. Quiero tener la seguridad de que tú eres mi Padre. Te lo pido, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle al Señor. Dios invisible, me rodeaste por delante y por detrás. Cuando a ti clamo, respuesta siempre me da. Tu misericordia cubrió mi rebelión y me rescató. Señor, eres mi deleite, eres mi deleite, en ti tengo mi corazón. Padre, cuánto te amo, Padre, cuánto te amo, entregaste a tu Hijo. Porque nadie me ama como tú, dulce Señor. Por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Jesús, por mostrarnos al Padre. Que me vea a mí, vea al Padre. Porque entendemos su obra. Entendemos el amor de Jesús. Gracias. Porque tú no fuiste egoísta en ningún momento de que ese amor fuese compartido para nosotros. Quisiste acercarnos para que viviésemos el amor de un Padre, el vacío de nuestros corazones. Dile: quiero conocerte más profundamente, mi Padre. Te necesito. Quiero crecer en mi relación con la Trinidad. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, mi Salvador. Gracias, mi Señor, por habernos acercado al Padre a través de la salvación que nos has dado y reconciliado en ti. Gracias, porque nuestro vestido eres tú, Señor, porque nuestro anillo eres tú, porque nuestra libertad eres tú, por habernos comprado a precio de sangre y liberados para llevarnos a casa. Porque muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Una para ti. Perdóname cuando desconfío de que soy amado. Perdóname cuando considero que si hay bendición o no, tú me amas. Perdóname, Dios, porque no te he conocido. Oh Señor, sana mi corazón, dile, sana mi ser para poderte abrazar y amar como lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi Padre, ¿cuánto te amo? Padre, cuánto te amo. Entregaste a tu Hijo. Dámosle gracias, Señor, y digamos, eres mi deleite. Eres mi deleite. En ti tengo corazón, mi corazón. Una vez más, Padre, te amo. Padre, cuánto te amo. Entregaste a tu Hijo por mí. Eres mi deleite, en ti tengo mi corazón, porque nadie me ama como tú, Gracias. dulce Señor. Porque nadie me ama como tú. Dulce Señor, dulce Señor. Porque nadie me ama como tú. Dulce Señor. Dulce Señor. Padre. Amén, queridos hermanos, Dios les bendiga. No olviden, vuelvan a casa, pero como hijos. Reciban el perdón de Dios. Feliz mañana y nos vemos el miércoles. Recuerde que dentro de 8 días la reunión es a las 10 de la mañana. ¿Listo?